Hermanos, quiero pedirles que vayan conmigo a Efesios capítulo 5 para que leamos de los versículos 22 al 24. Antes de leerlo, déjenme explicarles dónde estamos para aquellos que nos visitan por primera vez. En el mensaje de la semana pasada vimos cómo Dios nos manda a someternos unos a otros en el temor de Cristo, ya que Él ha estructurado esferas de autoridad en las diferentes áreas de nuestras vidas. Y esa autoridad es un elemento esencial en el buen funcionamiento de todas las áreas de nuestras vidas. Pero para nosotros poder someternos, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y hay algo que debemos entender, hermanos, y es la relación que existe entre la autoridad y nuestra felicidad. Dios ha puesto autoridad no para mortificarnos, no para torturarnos. Esa autoridad, como decía, es un elemento esencial en todas las áreas de nuestras vidas, porque siguiendo el diseño de esas autoridades, nosotros vamos a cumplir el plan de Dios para nosotros. Y en la sección que vamos a empezar a ver de las Escrituras, se nos habla de cómo debemos someternos, ¿verdad? Se habló de cómo debemos someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Y ahora el apóstol empieza a decirnos cuál debe ser el rol de la esposa. ¿Qué pasa entre esa relación de autoridad y felicidad que a ninguno de nosotros nos gusta estar sometidos a la autoridad? ¿Por qué? Porque la autoridad nos dice lo que tenemos que hacer y a ninguno de nosotros nos gusta que nos estén mandando. Nosotros queremos hacer las cosas como nos parece y queremos ser felices a nuestra manera. Pero no es así. Como yo decía, solamente vamos a ser felices cumpliendo el diseño de Dios para nosotros. Y Pablo le dice a las mujeres en el capítulo 5, versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo, pero así como la iglesia está sujeto a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Ustedes ven? Si tú quieres ser feliz en tu matrimonio, óyeme bien, esposa, óyeme bien, mujer, Dios te dice que tú debes someterte a tu marido, que tú debes dejarte llevar por el plan de Dios, que tú debes seguir la guía del Espíritu Santo. Y déjenme leerle esta cita de un profesor de baile. Mujer, déjate llevar. Es que tú no tienes idea a dónde vamos. Estas frases son expresiones de parejas que han tomado en algún momento clases de baile. Y cuando una de las dos personas no cumplen con estas dos reglas importantes, cuando se baila hay problemas. La primera, el hombre debe saber llevar. Y la segunda, la mujer debe saber y dejarse llevar por el hombre. Si esas dos reglas están presentes a la hora de bailar en pareja, significa que habrá una buena comunicación en el baile. De lo contrario, habrá una guerra sin cuartel. Y yo añado, habrán pisotones, habrán problemas, habrá descoordinación. Y ese autor dice, el baile en pareja se asemeja a un matrimonio. Si uno de los dos falla en cumplir con su responsabilidad y con su rol, las cosas no caminan bien, o en este caso, no bailan bien y comienzan los problemas. Y hoy vamos a empezar a ver el rol de la esposa en este baile, si podemos decir así. Y la semana que viene veremos cuál es el rol del esposo. El primer punto que nos dice ese texto es el deber o responsabilidad de la esposa, versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Ustedes ven, y ahí empiezan los problemas.
Pastor, es que usted no conoce a mi marido. ¿Cómo va a ser que yo me voy a someter a ese hombre? Ese concepto que tiene la Biblia es un concepto desfasado, dicen muchos. Ya no estamos en la Edad Media, ya no estamos en la época del oscurantismo. ¿Cómo va a ser que yo me debo someter a mi marido? Y muchos quizás no lo verbalizan, pero lo piensan. Muchos dicen, quien escribió eso, el apóstol Pablo, era un machista. Porque el concepto de sumisión no es un concepto muy popular hoy en día, donde está en boga la liberación femenina, donde la mujer cree que se va a realizar siendo independiente de su marido, que ella debe estar fuera del hogar, que los roles son construcciones sociales. No quieren aceptar que es un diseño de creación dado por Dios. Quieren realizarse siendo grandes profesionales, grandes ejecutivas, competir con los hombres por los puestos de trabajo, dejar a un lado el rol que Dios le ha dado, el diseño que Dios tiene para ella. Y yo entiendo que hay muchas mujeres que no aceptan este diseño dado por Dios de someterse en el matrimonio porque no conocen lo que dice la palabra de Dios. Y por eso estamos predicando esta palabra en este día. Pero hay otras que conocen lo que Dios ha diseñado para sus vidas, pero están en rebeldía y no quieren someterse. Tienen muchos argumentos y muy diferentes. La semana pasada vimos que el concepto de sumisión no es solo para las mujeres, es un concepto para todos nosotros en las diferentes áreas de autoridad donde nosotros nos desenvolvemos. Vimos que debemos someternos unos a otros en el temor de Cristo, que debemos someternos a las autoridades civiles, que debemos someternos a las autoridades eclesiásticas. Muchos piensan que cuando se habla de la sumisión de la esposa, se está diciendo que la esposa es inferior al esposo, y esto no es así, sino que las Escrituras nos hablan de que hay una distinción de funciones. Hombres y mujeres somos creados a la imagen de Dios, tenemos igual valor e igual dignidad. En ninguna parte de las Escrituras se nos dice que el hombre tiene más la imagen de Dios que la mujer, y viceversa. Tampoco se dice que la mujer tiene más la imagen de Dios que el hombre. Somos iguales en importancia, en valor, en dignidad delante de Dios. Ningún sexo, mis hermanos, es mejor que otro. Por lo tanto, ningún hombre debe sentirse superior a una mujer, ni ninguna mujer debe sentirse superior a algún hombre. Lo que dice la Escritura es que hay una distinción de funciones dada por Dios. En el matrimonio, como hemos visto o como vimos la semana pasada de manera general, hay una distribución de funciones, y en 1 Corintios 11:13 nos dice: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Aún en la Trinidad, como vimos la semana pasada, hay un orden. El Hijo, Cristo, se somete al Padre. El Espíritu Santo se somete al Padre y a Cristo. Pero ¿qué sucede ahora? Que las personas dicen que no hay distinción de roles en ningún sitio, que las mujeres pueden hacer las funciones que hacen los hombres, aún las funciones físicas, quizás sin tener la misma contextura, pero Dios nos ha dado una estructura de autoridad. Este concepto de sumisión es para todas las personas. Este concepto de sumisión no implica que la esposa es inferior al marido, tampoco implica que la esposa es una esclava que está en la casa para lavar, para planchar, para cocinar, para cuidar a los niños y cuidar la casa, mientras el marido trabaja, lleva el dinero a la casa y no hace más nada. No. Miren, mis hermanos, las mujeres son muy capaces.
Tengo un amigo, conozco 2 personas que son empresarios y en sus empresas, en las posiciones gerenciales, tienen mujeres porque se desempeñan sumamente bien en su trabajo y rinden una buena labor. Entonces, la mujer no es una esclava cuando se somete, tampoco significa que es pasiva, que nunca abre la boca, que no tiene ninguna opinión o que no puede dar ningún consejo y que el esposo es el que lo hace todo, que toma todas las decisiones y ella ni se entera. En las Escrituras tenemos el ejemplo de la mujer virtuosa, que en Proverbios 31:26 se nos dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Esa mujer es una mujer sujeta a su marido, pero esa mujer opina. Esa mujer le dice a su esposo cómo ve las cosas, qué es lo que ella entiende que es mejor para la familia. El someterse tampoco significa que la esposa no tenga dones espirituales o que no pueda utilizar esos dones espirituales. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de mujeres que fueron muy usadas por Dios. Priscila y su esposo Aquila tomaron a Apolos y lo ayudaron. Apolos era un predicador poderoso de la palabra, pero había ciertas doctrinas que no conocía y ellas lo tomaron aparte para enseñarle con más claridad la palabra de Dios. Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, desempeñaron un papel clave en el entrenamiento de Timoteo. Entonces, muchas personas están confundidas acerca de qué significa esa sumisión. No es una esclavitud, no es inferioridad, no significa pasividad, no significa esclavitud, no significa que la mujer no tiene capacidades, no significa que no puede utilizar los dones espirituales dados por Dios. Ahora, habiendo explicado lo que no significa la sumisión, vamos a ver qué significa. Como dijimos la semana pasada, es una relación de subordinación, significa ponerse en fila debajo de, es un término militar y un autor lo define de la siguiente manera. La sumisión bíblica es la actitud y la acción de respetar de buena gana y de todo corazón, cediendo y obedeciendo a la autoridad del otro. Óyeme bien. Es la sumisión bíblica la actitud y la acción de respetar de buena gana y de todo corazón, cediendo y obedeciendo a la autoridad de otro. Y esta definición aplica a todas las esferas de autoridad que hemos visto. Yo empecé diciendo que obedecer la autoridad es para nuestra felicidad, aunque nosotros nos resistimos. Todos los mandamientos que nuestro buen Dios nos da son el fruto de su sabiduría y su amor para con nosotros. Y Dios es el creador del matrimonio. Y solo Él y nadie más puede decirnos cómo debemos vivir si queremos ser felices. Yo estaba meditando hace un par de días en este texto en Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Y el Señor dice así, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Para tu bien. Dios siempre da la autoridad para protegernos, para bendecir a aquellos que están bajo esa esfera de autoridad. ¿Cuál es nuestro problema, hermanos? Bueno, que los que están en autoridad abusan de esa autoridad
buscan satisfacer sus propios intereses, sus propios deseos, abusan de aquellos que están bajo autoridad, y así hay muchos esposos que abusan de su autoridad y se enseñorean de sus esposas y de sus familias sin saber la gran responsabilidad que tienen delante de Dios y que van a tener que dar cuenta. Y todas esas motivaciones, mis amados y mis amadas, debemos tenerlas bien pendientes en nuestros corazones. Miren, una mujer puede tener las mejores cualidades del mundo. Puede ser brillante, sumamente inteligente. Puede ser hacendosa. Pero como dice un autor, si no está sujeta a su marido, es como un reloj que no da la hora. Usted puede tener el reloj más hermoso del mundo, pero si no da la hora, no está cumpliendo la función para el cual fue diseñado. Y una y otra vez la palabra de Dios nos dice que la esposa debe someterse al esposo. Colosenses nos dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Mis amadas, la sumisión no es esclavitud. La sumisión es libertad. La esposa, óyeme bien, es más libre que nunca cuando está sujeta a su marido. Porque cuando está sujeta a su marido, está cumpliendo el diseño de Dios para su vida. Y está haciendo lo que Dios quiere que ella haga. ¿Cuándo un tren funciona mejor? Ustedes han visto los trenes que van en los rieles corriendo. ¿Qué pasa cuando el tren se sale de los rieles? Se descarrila y deja de cumplir su función. Entonces, la mejor manera de operar en todas las áreas de nuestras vidas, óigame bien, es ir sobre los rieles de la palabra de Dios. Sobre la carretera que Dios ha diseñado para que nosotros caminemos y hagamos todas las cosas. Entonces, una mujer es más libre que nunca cuando hace lo que Dios quiere que ella haga. Y aquí se nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y miren qué interesante, estén sujetas. Nadie debe obligarlas a someterse. Una esposa debe autosometerse al esposo. Aquí no se dice, esposos, sometan a sus esposas. No dice, esposos, utilicen la fuerza física para ustedes someterlas a ellas. No, eso es un mandato, no es algo opcional, pero tú, óyeme bien, esposa, tú tienes la responsabilidad de someterte. Pastor, es que usted no conoce a mi esposo. Usted lo ve ahí en la silla, un angelito. Pero mire, ese hombre es un diablito, pastor. Ese hombre como que se monta y de repente parece el diablo. Usted lo ve aquí tranquilo, muy afable y todo. Pero usted quiero que lo vea en la casa. Yo debo someterme. Sí, tú debes someterte a tu esposo, pero que mi esposo no es creyente. Mi esposo no conoce la palabra. Mi esposo es muy áspero. Él es muy brusco. Pero el apóstol Pedro dice lo siguiente en Primera de Pedro, capítulo 3, en los primeros 2 versículos. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Fíjense, el mismo mandato en otro texto. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, o sea que no son creyentes, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. No importa la condición espiritual de tu marido. No, pero que mi problema no es ese. Tú puedes estar pensando, mi marido es creyente. Pero pastor, después que yo me casé, yo he hecho 5 doctorados. Y yo estoy muy capacitada. Y mi marido apenas terminó el 8º curso. Pastor, yo soy directora de un banco comercial. Yo soy asesora del presidente de la República. ¿Qué debo hacer?
aún así tú debes someterte a tu esposo. No importan tus talentos, no importan tus habilidades, no importa tu inteligencia y la inteligencia de él, tú debes estar sometida a él. Pero que ese no es mi problema, pastor. Oiga, ¿cuál es mi problema? Óigame bien. Es que ese hombre está feliz como está, con un empleíto, con lo que él gana, con, ¿verdad?, producir para las 3 comidas, para pagar la casa y ver televisión el día entero. Ese hombre no tiene iniciativa, ese hombre no tiene empuje. Vivimos en la misma casa alquilada desde que nos casamos. Tenemos el mismo carro de hace 20 años que se está cayendo y yo tengo mucho deseo de progresar. ¿Qué debemos hacer, pastor? Bueno, tú debes someterte a tu marido. Tú puedes hablar con él, tú puedes hacer planes, pero tú debes someterte aún así. Ese es el diseño de Dios. Fíjense, voy a repetir de nuevo la definición que di. La sumisión bíblica es la actitud y la acción de respetar de buena gana y de todo corazón, cediendo y obedeciendo a la autoridad de otro. Humanamente hablando, diríamos, pero eso es ilógico. En buen dominicano, una esposa que esté en una condición así, diría, pues yo voy a salir de este hombre, yo le voy a dar un zumbón. Ustedes se ríen porque saben que es así. ¿Y cómo yo me voy a someter a un esposo así? Pero ese es el diseño de Dios, dado aquí para el matrimonio. Fíjense lo que dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. ¿Ustedes saben lo que nos muestra eso? A sus propios maridos. Que esa es una relación íntima, que esa es una relación personal. Que no es la relación que hay en una estructura militar donde un sargento le ordena de mala gana a un raso y el raso tiene que obedecer. O la manera como un empleador da órdenes a su empleado. No. Un esposo no puede tratar a su esposa como si fuera un soldado, dándole órdenes. No la puede tratar como si fuera un empleado o uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque hay un pacto que hacemos en la presencia de Dios. Hay una relación de amor mutuo. Hay una intimidad. Es la más cercana de todas las relaciones humanas. Nosotros hemos hecho un pacto de compañía en el cual los dos hemos venido a ser uno, una sola carne. Y dentro de esa unión, dentro de esa estructura, el marido ha sido colocado en la posición de liderazgo. Y el esposo debe ejercer ese amor, esa ternura con su esposa, debe amarla de manera sacrificial, debe ser el proveedor, debe ser el protector. Y la mujer debe someterse voluntariamente al liderato de ese hombre. Este no es un concepto pasivo, es un concepto activo. La sumisión es un concepto positivo, no negativo. Enfatiza lo que debemos hacer en vez de lo que no debemos hacer. Un autor lo define como la libertad que tiene la esposa de ser creativa debajo de la autoridad designada por Dios. Óigame bien. La libertad de ser creativa debajo de la autoridad designada por Dios. Querida esposa, tú no estás pintada en la pared. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú te desarrolles, que tú desarrolles tus talentos, que tú desarrolles tus habilidades. Pero todos tus talentos, todas tus habilidades, todos tus recursos, todas tus energías deben ser puestas a disposición de tu esposo. Debes usar todas esas habilidades bajo el liderazgo, la supervisión de tu esposo, para el bien de él y para el bien de la familia. Ustedes son un equipo. Y todo lo que tú hagas en ese equipo debe ser para el beneficio del mismo. Pero ¿qué sucede ahora? Que hay un antagonismo. Todo es un pleito. Parece como si fueran enemigos el esposo y la esposa, uno resentido contra el otro, peleando.
Ella tiene sus propias opiniones, qué bueno, sus propias ideas, sus propios deseos, sus propios puntos de vista, pero debe hacérselo saber al esposo en amor. Y debe saber que aunque tú tengas la mejor idea del mundo y todo el talento del mundo, en todo equipo hay alguien que dirige. Y en este caso es tu esposo. Y todas las cosas que sucedan en tu vida, si tú eres un hijo de Dios, va a obrar para tu bien, porque tú, de una forma que tú no sabes, tú vas a tener la bendición de Dios. Por eso yo empecé hablando, repito, de la obediencia y la felicidad, la importancia que hay. Si tú estás en un equipo de béisbol, y tú puedes ser el mejor bateador de todo, pero si el manager te dice, tienes que batear de tal o cual manera, hay que batear de tal o cual manera. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que quiere conseguir en ese equipo y Dios sabe lo que quiere conseguir en el matrimonio. Si tú estás en un equipo de baloncesto, tú puedes ser el mejor encestador, pero si el manager dice, la jugada que va es esta y la bola la va a encestar tal jugador que no eres tú, hay que seguir las instrucciones de él. Lo mismo pasa en el matrimonio. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Lo que es la sumisión, lo que no es la sumisión. Pero fíjense en segundo lugar lo que nos dice aquí. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Esto es algo espiritual. Para una esposa someterse bíblicamente debe estar sometida al Señor. Debemos estar sometidos unos a otros en el temor del Señor. Y para someterse así, eso es un resultado de estar llenos del Espíritu Santo. Estar dominados, controlados por el Espíritu de Dios. O sea que esta sumisión es algo espiritual. Solamente puede ser conseguida por mujeres cuyos corazones han sido lavados en la sangre de Cristo y están llenas del Espíritu Santo. Sométete a tu marido como te sometes al Señor. Ahora, miren lo que dice un autor. Como al Señor no significa que una esposa debe someterse a su esposo exactamente de la misma manera que se somete al Señor. El Señor es perfecto y cada marido está lejos de ser perfecto. Y las hermanas, las esposas dirían, amén, pastor. Eso es verdad. Más bien, Pablo quiere decir que la sumisión a su esposo es parte de la obediencia al Señor. Entonces, tú debes obedecer a tu esposo como tú obedeces al Señor. Y esto es duro. ¿Por qué? Porque hay esposos, como hemos visto, que no tienen el Espíritu de Dios, o que son ásperos, o que son dictatoriales. Pero si tú amas al Señor, si tú quieres agradar al Señor, si tú quieres vivir para la gloria de Dios, ¿qué tú debes hacer entonces? Hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que tú te sometas a tu marido. Cristo, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza en este mundo, andando en nuestros propios caminos, siendo sus enemigos, nos amó. ¿Y qué hizo? Dio su vida por nosotros. Sufrió la muerte y muerte de cruz para que nosotros pudiéramos, para abrir un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Y ese Cristo es que te está pidiendo, sométete. Entonces no lo vas a obedecer. Si tú no lo obedeces, eso es una rebelión contra Dios. Si tú amas a Cristo, debes someterte. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, dice el Señor. Y un mandamiento es el que estamos viendo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor, como si el Señor te lo ordenara. Pero fíjate que eso debemos hacerlo de una manera gozosa como lo hizo Cristo. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre y era una voluntad difícil de cumplir porque iba a morir en la cruz, y una muerte ignominiosa. Pero Él dijo, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios, y tu ley está dentro de mi corazón. ¿Ustedes ven? ¿Qué sostuvo a Cristo?
el saber que estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Y ahí volvemos al punto. Mi felicidad viene de obedecer a Dios. Mi felicidad viene de cumplir el propósito de Dios en mi vida. La sumisión trae una verdadera felicidad. Pero en tercer lugar, en este texto no solamente vemos el mandato de estar sometidos. En segundo lugar, no solamente vemos la forma como debemos someternos como al Señor, sino que en tercer lugar vemos la razón de la sumisión. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Fíjense que no dice el marido debe ser cabeza de la mujer, no dice el marido es cabeza de la mujer. Esa es la posición de autoridad que Dios le asignó desde la creación. Y así como la cabeza dirige el cuerpo, así el hombre ha sido colocado en una posición de liderato para dirigir a la mujer. Ser hombre en ese contexto significa ser cabeza. Y cuando un hombre no ocupa el liderato que le corresponde, está actuando en contra de su misma naturaleza como hombre, está atentando contra su masculinidad. Anoche yo estaba con un grupo de hermanos de Medellín por Zoom dando una charla de la masculinidad y decíamos que estamos en una crisis en cuanto a la masculinidad. ¿Por qué? Porque los hombres no están desempeñando su papel, el rol asignado por Dios, el diseño de Dios en las diferentes áreas de la vida. Y lo que estamos viendo en muchos sentidos es mucha confusión y mucho caos. Y aquí se nos dice, si tú eres la cabeza es la que manda. Cuando un cuerpo responde a la cabeza es algo armonioso. Pero cuando hay una deficiencia o un defecto o un problema o una descoordinación y el cuerpo no responde a la cabeza, eso es algo problemático. El marido es cabeza de la mujer. Esa es la razón por la cual nosotros, o las esposas, deben someterse. Pero en cuarto lugar nos dice el modelo de sumisión. Fíjense, leo el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo salvador del cuerpo. Y dice en el versículo 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. O sea que el modelo que tú y yo debemos seguir es el modelo de la relación de Cristo a la iglesia. La esposa debe someterse al esposo como la iglesia se somete a Cristo. La iglesia no actúa independientemente del Señor, así tampoco la mujer debe actuar independientemente de sus maridos. Para su bien, para su felicidad, la mujer necesita estar bajo la protección, la provisión y la preservación de su esposo. Hermanos, a los ojos nuestros, con lo que vemos en el mundo y los abusos, esto suena como para muchas personas como algo ilógico, ¿verdad? Pero ese es el diseño de Dios. Esa es la manera de nosotros ser bendecidos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en el mundo abusos en la autoridad, fruto del pecado. Y eso fue lo que Cristo vino a cambiar, a darnos un nuevo corazón para que nosotros atesoremos la ley de Dios, para que nosotros querramos vivir para Él. Y aquí en quinto lugar vemos la extensión de la sumisión. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y déjenme explicar ese en todo. En todo significa, yo voy a explicar lo que no significa y lo que significa. Déjenme explicarle primero lo que significa. En todo significa que no debemos esquivar los mandamientos difíciles de las Escrituras. Y vuelvo y digo, usted debe estar pensando, pastores, que usted no conoce a mi marido. Usted ha visto esos puentes rotos que nadie puede pasar por ahí, que no hay manera de razonar con él. Mire, yo me sometiera, como dice la Biblia, pero yo me voy a someter a un hombre que es egoísta e insensible.
Esa forma de razonar es el mayor obstáculo para obedecer a Dios y someterte. ¿Tú sabes por qué? Porque tú te estás centrando en las faltas de tu pareja, en sus problemas de carácter y no en el mandato de Dios para tu vida, que debes obedecer lo que Él te dice. Y sus mandamientos para nosotros no son gravosos. Tú debes someterte y honrar a tu marido con tus pensamientos, no estar encima de él. Cuando tú tengas que tratar algo con tu esposo, trátalo, claro, pero no te estés quejando como una gotera continuamente de sus defectos, de sus problemas. Ustedes son un equipo y tú debes hacer tu parte. ¿Qué no significa en todo? Si tu esposo te pide algo que la Escritura prohíbe, debes declinar en amor y respetuosamente. Si te pide que vean pornografía juntos, debes decir que no. Si él te pide que hables alguna mentira, o te pide que en una declaración digas algo que no es correcto, o te dice que ya no vayas a la iglesia, entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero debes hacerlo de una manera respetuosa y debes hacerlo en amor. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecerlo en todo no significa que tú debes decir sí a cada demanda si al hacerlo estás fomentando de cierta manera la irresponsabilidad y la pereza de tu marido. Tú debes ayudarlo porque ustedes son un equipo. Si él está descargando sobre ti responsabilidades que le competen a él y él está siendo súper perezoso, tú necesitas en amor, con respeto, hablar con tu esposo. Y él necesita en amor ser confrontado con su falta de una manera bondadosa, misericordiosa, pero firme. Permitir que tu esposo siga adelante en su pecado no es amarlo como Cristo te ordena que lo ames. En todo, no significa rendirse a una conducta abusiva o criminal. Óigame bien. Si tu esposo está usando drogas en el hogar o fuera del hogar, o está abusando de sus hijos, o está abusando de ti físicamente, si está violando la ley de Dios como las leyes de tu país, la sumisión no significa tolerar pasivamente ese pecado. Yo te recomiendo que busques el consejo de personas más maduras, hermanos más maduros, los pastores de tu iglesia. Y si es necesario buscar ayuda con las autoridades civiles para que tomen cartas en el asunto, deben hacerlo. Es posible que una esposa tolere un abuso verbal, una insolencia, un insulto, una maldición, si su marido no es cristiano. Claro, no tiene el Espíritu de Dios. Pero debe hablar con ese esposo, debe explicarle cómo ese comportamiento de él lo que hace es herirla, porque se siente rechazada, porque se siente maltratada y que que tú lo amas y que tú quieres crecer en ese matrimonio. Es muy bueno poder hablar esas cosas así. Hemos visto hasta aquí la extensión de la sumisión, hemos visto lo que es la sumisión, qué significa, qué no significa. Pero el punto es este, mi amada hermana o esposa, cuando tú examinas todos estos puntos, tú debes ver que tu ministerio principal, óyeme bien, es ser ayuda idónea para tu esposo. Dios los juntó para que fueran una sola carne, como yo dije. Y ser ayuda idónea es complementar a tu esposo. Alguien que ayuda a otro a alcanzar la plena realización. Y tú estás llamada a hacer eso cumpliendo el diseño de Dios. Pero como hemos visto, esa sumisión no elimina tu forma de ser, tus habilidades, tu personalidad. No implica que tú te vas a coartar de hacer cosas que tú sabes hacer o que son en beneficio de tu familia o en beneficio de tu trabajo, si trabajas, o en beneficio de la iglesia, sino
que tú pones todos tus talentos y todas tus habilidades bajo el liderato de tu esposo. Y por último, me gustaría dar algunas aplicaciones de cómo se manifiesta esa sumisión en la práctica. Porque esto debe manifestarse de una manera práctica. Más adelante en Efesios capítulo 5, versículo 33, se nos dice que la esposa respete a su marido. Y yo te pregunto, ¿qué tanto tú respetas a tu marido como veíamos en la forma en que le hablas? ¿Cómo tú le hablas a tu esposo? ¿Haciendo chistes burlones de él? Él está hablando algo en un grupo de amigos y allí vienes tú a contradecirle. ¿O tu esposo te habla y tú no le haces caso? Él te dice, mi amor, tú me puedes traer un vaso de agua. Y usted le dice, pero tú tienes 2 piernas y tú eres muy grande y tú estás en salud. Ve tú a la nevera y búscala. La mujer debe someterse a su esposo y más en esas órdenes que son menores. Pero en la forma como tú le hablas, no solamente hay algo despectivo o burlón. Fíjate si tú le hablas dando órdenes. Tú vas en el carro con tu esposo, llegan a un centro comercial, hay un parqueo, él está buscando, mira, allí hay un parqueo, parquéate ahí inmediatamente. Oh, pero ven acá. Habló, ¿quién fue? La emperatriz, que tiene que ser así, pero espérate. Mira, por favor, puede poner por favor antes, pero ve al supermercado que se acabó la cebolla y tráeme 5 libras de cebolla. Pero espérate, la cosa no es así. La mujer respete a su marido. Hay esposas que exponen las faltas, los fracasos de sus esposos. Están en un grupo y están hablando de inversiones y usted ve que esa esposa dice, ¡guau! Mi marido, tú sí eres un mal inversor. La última vez que hicimos una inversión perdimos todos los chelitos, los ahorros de 10 años. Porque si lo hubiéramos hecho como yo dije, tuviéramos el dinero ya triplicado, pero lo perdimos todo. Eso no debe ser. Es que tú no puedes ayudar al niño con la tarea. No, pero es verdad que tú no lo puedes ayudar. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes que 2 más 2 son 4. Porque tú no fuiste malísimo en matemáticas en el colegio y se burlan de su esposo. Y sus hijos notan esa actitud de mando, de burla despectiva y adoptan esas actitudes. Una esposa debe ser agradecida con su esposo, debe mostrarle aprecio. Decirle lo mucho que aprecian, lo que producen para la casa, lo que trabaja, cómo la cuida ella, cómo cuida a sus hijos. Debe tratar continuamente de agradar a su marido. Tú debes estudiar a tu esposo para saber cómo agradarlo. Las comidas que a él le gustan, las cosas cómo quiere que se hagan en la casa. Haciendo del hogar, como dice un autor, un lugar seguro, un lugar de entendimiento, de comodidad, de aliento. Fíjense cómo dice que en la mujer virtuosa, el corazón de su marido está siempre en ella confiado y no carecerá de ganancia, haciendo del hogar un sitio seguro, no un sitio de confusión, no un sitio de desorden, no. Cuando tu esposo te diga, vamos a hacer esta inversión o vamos a llevar adelante este proyecto, tú debes sentarte, razonar con él, mostrarle los puntos en los cuales tú no estás de acuerdo, mostrarle los puntos en los cuales tú estás de acuerdo, pero tú debes dejar la decisión final en manos de él. ¿Tú sabes qué más tú debes cultivar, esposa? Un espíritu afable y apacible. Dice la Escritura, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mejor es estar en un rincón del tejado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Hay mujeres que cuando les coges con una cosa, dicen esto es así y yo quiero esto, tiquiti, 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 como una cotera que rompe la piedra y todo eso marido desesperado. Ay, mi amor, pero muy lindo que se lo dicen a uno. Ay, pero yo quiero tal cosa, mi vida, sí que sí yo quiero. Pero mi vida, pero mira esto, yo creo que esto es lo mejor. Usted está hablando de una cosa completamente diferente y viene ese tema. Cuídate, cuídate. Un espíritu afable
y apacible. Tú sabes que te voy a decir algo. Tú consigues más con un espíritu afable y apacible, con un espíritu de mansedumbre. Porque como dice un autor, una mujer sumisa, óyeme bien, con un espíritu de mansedumbre en un hogar, puede apagar los carbones de la ira y conflictos que de manera hubieran encendido la casa. Y es verdad. Puede manejar al tigre y al león y dirigirlos llevándolos atados con una correa de seda trenzada con amor. Tu esposo llega a la casa, va a discutir contigo como un león y tú le respondes con un espíritu afable y apacible. Y ese león que va de una vez, se suaviza. La fortaleza de una mujer, dice ese autor, no consiste en resistir, sino en ceder. Su poder es su gentileza, una palabra suave, una mirada cariñosa en el momento preciso, tiene mejor efecto que una respuesta airada. Y eso es lo que Dios quiere de ti. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Y concluyo, el llamado de Dios, el rol que Dios te ha asignado. ¿Y qué tú debes hacer? A la luz de la palabra de Dios que hemos estudiado, ¿cómo tú estás cumpliendo ese rol? ¿Tú estás practicando la sumisión? ¿Eres tú la ayuda idónea de tu marido o la enemiga idónea? En tu casa se vive en pie de guerra todo el tiempo. ¿Eres tú aquella que tiene a tu marido en las 4 esquinas hablando de ella y de una manera espiritual? Mira, hermanita, ora por mi marido, pero que ese hombre, ay, esto, aquello, lo otro, y acaba con el marido. Tú no le pediste oración. Tú lo que querías era poner a decir lo malo que estaba haciendo tu marido. Y si esa es tu condición, mi amada hermana, tú estás pecando. Y debes arrepentirte de tu pecado. Y debes confesar tu pecado al Señor. Y debes confesar tu pecado a tu esposo y pedir perdón. Y clamar el poder del Espíritu Santo para ser diferente. Y debes hacer el compromiso de obedecer la palabra de Dios para hacer los cambios necesarios, para no ser oidores de la palabra, sino hacedores. Pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre. El que se aparta de sus pecados y busca el rostro del Señor, alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Dios ha puesto un reto delante de ustedes hoy, esposa. ¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Tú quieres vivir para su gloria? ¿Tú quieres buscar tu felicidad? Nunca la vas a encontrar siguiendo los patrones de este mundo, ni tus propios deseos pecaminosos. La verdadera felicidad se encuentra en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en seguir los caminos y el diseño de Dios en cada área de nuestras vidas. Y veremos los resultados y viviremos para la gloria de Dios.